Bienvenidos a su casita de oración. Del Sagrado Corazón de Jesús y de María. Somos familia con origen en tu luz, comunidad, abrazo, unión, entrega total, entrega total. Has querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol. Tocaste nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene, nada nos detiene, nada nos detiene. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Les saluda su hermana Lucy Moreira. Su hermana Alicia Mata. Y su hermana María Carlo. Y como cada viernes estamos muy felices de estar reunidos con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Y nuestra catequesis de hoy: creer en la conversión del corazón es confiar en que es Dios mismo quien cambia nuestra vida. Bueno, iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo, Rueguen por nosotros. Bueno, pues hoy vamos a reflexionar sobre el tercer domingo del tiempo ordinario en el cual estamos. Y en la palabra de Dios, en la primera lectura, nos dice, es el libro de Jonás: los ninivitas se convirtieron de la mala vida. El Salmo 24, Señor, enséñame tus caminos. La segunda lectura, primera de Corintios 7, 29 al 31, la representación de este mundo se termina. Evangelio tomado de San Marcos 1, 14 al 20. Conviértanse y crean en el Evangelio. Y la monición nos dice, al igual que la semana pasada, hoy hablaremos nuevamente de la vocación, profundizando sobre ese tema que, como alcanzamos a ver, está tan unido a nuestra conversión. El llamado de Dios que exige como respuesta el compromiso, la exhortación a la renuncia, la invitación a decir ese sí con mayúscula, incondicional que espera Dios de cada uno de nosotros. El Evangelio nos muestra en las figuras de los pescadores la obediencia para seguir a Jesús. ¿Estaremos dispuestos a soltar nuestras redes para tomar las verdaderas, aquellas con las que estamos invitados a pescar almas? Vale que nos esforcemos por avanzar hacia el reino, centrándonos en las cosas que realmente importan, porque, como nos invita a reflexionar la segunda lectura, el mundo que vemos es pasajero. Nos ponemos de pie, por favor, y escuchamos con atención.
Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vamos a las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Probablemente nada sea más importante en nuestra vida espiritual que el saber escuchar y responder adecuadamente a cada uno de los llamados o vocaciones que recibimos de Dios en las distintas etapas de nuestra vida, puesto que está directamente relacionado con el estado de permanente conversión que estamos llamados a vivir, librándonos de las redes que muchas veces quieren atraparnos e impedirnos avanzar. En la primera lectura del pasado domingo nos encontramos con el libro de Jonás, un libro muy distinto al resto de los libros llamados proféticos, pues ahí no vemos, como en todos los demás, una serie de visiones y predicciones o anuncios de Dios a través de sus elegidos, sino las aventuras y desventuras de un profeta que es llamado por el Señor para ayudar a una ciudad de paganos. Levántate y vete a Nínive, le dijo Dios. Debía anunciarles que la ciudad sería destruida en 45 días. El profeta cumple con su misión. Los ninivitas escucharon la advertencia, ayunan, hacen penitencia, y como dice la Escritura, cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. No debe sorprendernos que el Señor cambie de parecer, pues analizando con detenimiento las Sagradas Escrituras, veremos que esto ha sucedido algunas veces. En ciertas ocasiones, el Señor cambia sus planes conforme a la respuesta que nosotros le damos, haciendo uso de nuestro libre albedrío, pues siempre hay una interacción entre Dios y los hombres. En el caso del que hablamos, la generosa respuesta de Jonás y el arrepentimiento del pueblo de Nínive, bajo las órdenes de sus gobernantes, hizo que Dios decidiera salvarles de la destrucción. Por su parte, el Evangelio que recién releímos es breve, pero muy interesante. En primer lugar, porque en él se condensa el mensaje central que vino a traer Jesús al mundo, que el reino de Dios está cerca y que para recibirlo, para entrar en él, hace falta cambiar y enderezar el camino. Es cierto que el mensaje que transmitía Juan el Bautista era el mismo, y en verdad fueron muchos los profetas que lo dijeron antes de él, como Isaías, haciendo referencia a Isaías 43, que incluso utilizó exactamente las mismas palabras, pero ahora venía el mismo Dios a decírnoslo y a enseñarnos ese camino con su propia vida.
con su muerte y su resurrección. Por eso nos dice, crean en la buena nueva. La buena nueva es Él, el Evangelio en persona. Puesto que la invitación a cambiar, a allanar y enderezar los caminos es una constante de la predicación profética y también está en el inicio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que nos preguntemos de tanto en tanto qué caminos debo cambiar o enderezar, conforme a lo que estoy haciendo a Dios, para agradarle más y para cumplir más fiel y adecuadamente mi misión en esta tierra. Pues recordemos que la palabra nos enseña que todo camino del hombre es recto ante sus propios ojos, pero el Señor pesa los corazones. Proverbios 21:2. El reino de Dios está cerca, nos dice nuevamente Jesús, y claro, el hombre de hoy tiene que preguntarse varias cosas. Para empezar, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué quiere decir eso de que está cerca? ¿Qué tan cerca está? ¿Cerca de quiénes? Los judíos no tenían que hacerse tantas preguntas. El mensaje para ellos era mucho más sencillo de entender, porque a pesar de sus corazones endurecidos y de la natural tendencia humana al pecado, ellos vivían en una sociedad religiosa, cuyos miembros hasta se saludaban en el nombre de Dios y esperaban a su Mesías. Aunque, como hemos dicho ya varias veces, muchos tenían una idea distorsionada acerca de cómo debía ser ese su Redentor. Pero en nuestras sociedades ateizadas, no decimos ateas, sino ateizadas, porque el ateísmo se viene implantando a través de un plan que ha ido ejecutándose, y sí vale el término perfeccionándose, por más de un siglo y medio. Entonces, en medio de ese ateísmo programado, es necesario comenzar por aclarar qué es el reino de Dios. Sintetizando, podemos decir que el reino de Dios es el imperio de la justicia, del bienestar en todas sus formas. Es el reinado de la paz y sobre todo del amor, de la comunión, que proviene de y al mismo tiempo conduce a ese amor. Es el triunfo de la verdad y del bien. Es por eso que el ser humano debe cambiar y enderezar los caminos para acoger ese reino y para entrar en él. En rigor, más bien lo que necesitamos y quiere Dios es que ese reino ingrese, penetre en cada uno, lo atraviese, lo sacuda y termine de transformarlo. Después retomaremos este tema. El Evangelio continúa narrándonos la llamada de Jesús a 4 de sus apóstoles. La semana pasada habíamos leído lo que algunos dicen que es otra versión del llamado a Pedro, a Andrés y a otro apóstol, que la iglesia interpreta que es Juan el Evangelista. Por su parte, hay quienes sostienen que no necesariamente son dos versiones distintas sobre un mismo hecho, pues muy bien pudiera tratarse de dos encuentros distintos, es decir, dos hechos distintos, que después de aquel primer encuentro narrado la semana pasada y luego de pasar el día completo con Jesús, los discípulos pudiesen haber vuelto cada uno a sus ocupaciones habituales, es decir, los 4 a la pesca, y al menos 3 de ellos a continuar con su discipulado. A medio tiempo, junto a Juan el Bautista. Hasta ese acontecimiento que nos narra el inicio del Evangelio que releemos hoy, es decir, el momento en que Juan el Bautista había sido detenido por Herodes. De ese modo, las condiciones estarían dadas para que al menos 3 de ellos tomasen a Jesús como su único maestro. Como hemos dicho ya también varias veces antes, lo importante del Evangelio no es la precisión histórica o cronológica de los hechos,
sino la enseñanza espiritual que dejan. Lo que queremos resaltar ahora, y es para eso que comparábamos ambas lecturas, es que resulta muy probable que aún a sus apóstoles, a los de la primera hora, Jesús hubiera tenido que ir ganándoselos progresivamente, es decir, de poco en poco. La historia personal de muchos santos nos demuestra que a menudo los grandes procesos de conversión tienen una segunda llamada, una segunda vocación, que es definitiva, radical, es decir, que proviene desde las raíces, y que es a partir de esa conversión profunda que los frutos de santidad maduran y se cosecharán. El Evangelio de hoy nos muestra, a través de los detalles, esa radicalidad de lo que quizás hubiese sido el segundo paso para estos 4 discípulos. Nos dice que Simón y Andrés estaban echando sus redes al mar y que al ser llamados por Jesús, de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Y que los hijos de Zebedeo dejaron a su padre ahí mismo y se fueron con el Señor. Es posible que esa radicalidad del dejar nos asuste, nos parezca tal vez violenta, pero es un hecho innegable que quienes lo aceptaron no solo se ganaron la vida eterna, sino que también fueron felices en esta tierra. Pues comenzaron a vivir ya desde aquí y ahora las maravillas del reino. Tenemos serios motivos para pensar que en las actuales circunstancias que vive la humanidad, ya desde poco antes de la pandemia, el Señor nos está llamando a vivir esta radicalidad, a dar ese segundo paso, a decidirnos de una vez por todas por el seguimiento de Cristo y el camino definitivo de la santidad, a dejarnos sacudir, atravesar y transformar por ese reino. Sabemos que Él, su iglesia, nuestros países y toda la humanidad lo necesitan. Solo tenemos que decir que sí. Pero Dios sabe cuánto nos cuesta o cuánto le está costando a Él, a su Santísima Madre y a nuestros ángeles guardianes el arrancarnos ese sí que brote desde nuestras propias y profundas raíces. El Señor tiene distintas formas de llamarnos y tiene distintos caminos para cada uno de nosotros. No para todos será lo mismo. A muchos nos querrá más activos en la vida del apostolado, a otros más bien más contemplativos en el silencio y en la vida de oración, a otros trabajando activamente en el mundo para abrir las puertas y o para proveer los medios y recursos para el desarrollo de su obra. Pues como dice el Eclesiastés 3:1, hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. En todos los casos, lo más importante es responder con un sí de corazón a Dios, para lo que quiera que Él nos llame, decirle sí y no mirar atrás. Así como Jesús invitó a Simón y Andrés y luego a los otros apóstoles a seguirlo, marcándoles una misión muchísimo más noble que la que hasta ese momento tenían, en la que su espíritu encontraría felicidad por ser pescadores de hombres, es decir, hacedores, modeladores de hombres. De la misma manera el Señor nos llama y nos invita a la felicidad verdadera, a la salvación, y porque así es el Evangelio, es siempre una propuesta, no una imposición, porque nadie puede decir la felicidad del otro, nadie puede decidir la felicidad del otro. No podemos obligar a nuestro prójimo a que se salve. Cuando el Señor te invita a seguirle y a llevar su cruz, Lucas 9, 23 al 26, te propone que cierres el telón de la comedia de tu vida, el telón del sueño de tu vida, para entregarte realmente a Él, a la vida para la cual Él te creó. No entregas tu vida a una causa, a un sistema,
a una ideología, sino a una persona, a Jesús. Ante la invitación del Rey de Reyes, puedes echarte para atrás como hizo el joven rico, pensando en las redes y apegos que no quieres dejar, y entonces Cristo te verá marchar con tristeza. O bien puedes decirle que sí, alegrando tu corazón y el suyo. Ese sí está en la línea de tu bautismo, aunque quizá ni tus padres ni tus padrinos eran lo suficientemente conscientes de lo que significaba, y por eso quizá no te criaron completa y radicalmente en este camino. Ese sí está en la línea del sí de la Virgen María y de tu total entrega. Esa entrega te llevará a seguir a Jesús donde quiera que vayas, compartiendo, si así lo decidas, su muerte gloriosa, como lo hizo con algunos mártires de la Iglesia. Por eso no basta el aceptar el seguimiento de Cristo solo de palabra, porque para entregarte es necesario que te niegues a ti mismo, y para que te niegues es preciso de alguna manera hacerte violencia. Solo el que se abandona y entrega incluso las cosas y los seres a los que ama puede adueñarse de ellos en una relación gratuita de amor. El verdadero amor de Cristo también supone que no te encierres en los dones o talentos que el mismo Dios te ha concedido, guardándolos celosamente para ti o utilizándolos para disfrutarlos tú solo. Esa es una forma de pecado contra el Espíritu Santo, que fue quien te los dio, por si es, porque si en lugar de hacer de ellos un medio de relación con el Padre y con los demás, los haces servir solamente para tu propio fin, no asumes que todo lo que tienes te ha llegado de Dios. En cambio, si asumes todo el orden natural, todas tus capacidades y tus deseos y los superas para entregarte a Jesús por completo, aceptando el ser invadido por la gracia de su divinidad, renunciarás a tener ideas propias sobre los grandes asuntos que afectan a tu vida y aceptarás con gratitud lo inesperado de parte del Señor. Entonces se estará dando una verdadera conversión de segunda etapa, una transformación interior que supone un cambio total en ti mismo para Dios. Es al Señor a quien en su tiempo le tocará purificarte de las cosas que te ataban. Si Él así lo quiere, te purificará incluso de las tendencias a disponer de tus legítimas posesiones, de las cosas y de las personas que te rodean, para que todo esté absolutamente a su servicio, pero con la más absoluta paz, con el mayor gozo, porque sabrás que todo tendrá mayor sentido y comprenderás en el corazón que nada habría tenido mejor destino. A todos nos es necesario cargar con la cruz de cada día. Todos necesitamos ese conjunto de purificaciones, pequeñas o grandes, que van apareciendo a lo largo de nuestra vida, pero debemos tener cuidado de no fabricarnos una cruz a modo y en nuestro taller personal, sino dejarle a Jesús que nos cargue con su cruz, la que Él tenga para cada uno de nosotros. Solo Dios sabe con qué cruces deberá cargar cada uno de nosotros. Como pudimos ver, por ejemplo, en la pandemia, que gracias a Dios ya quedó atrás, algunos perdieron a alguien, otros gracias a Dios no. Unos se enfermaron varias veces, otros un par y otros una o ninguna. Algunos tuvieron largas secuelas, otras aún las arrastran, y para otros es como si nada hubiera pasado. Así sucede siempre con las purificaciones y cruces que permite el Señor para cada quien. No hay una lógica humana capaz de explicarlo. Solo se trata de aceptar con amor y paz lo que Él consiente. En todo caso, ofrezcámosle siempre con amor todo sufrimiento y dolor al Señor y pidámosle misericordia para nosotros y para el mundo entero. Gracias, Mari. Y pues vamos a las preguntas para orientar la reflexión.
A. ¿Cómo respondo a la invitación de Jesús a convertirme más profundamente y a creer en el Evangelio? ¿Qué tanto baso en la palabra de Dios mis grandes o pequeñas decisiones? Inciso B. Cuando el Señor me pide algo, ya sea por inspiración, porque siento que debo hacerlo, o mostrándome las necesidades de alguien, o aún de manera más directa y manifiesta, a través de un pedido de mis hermanos en el apostolado. ¿Lo hago de inmediato, como respondieron los 4 apóstoles, o voy demorando las cosas y a veces ni las hago? Inciso C. Jesús nos invita a ser pescadores de hombres a través del ANE. ¿Cómo estoy respondiendo yo a esa invitación? ¿De qué manera y haciendo de qué ejerzo mi vocación evangelizadora en nuestro apostolado? Inciso D. Voy dejando atrás para siempre las redes que me enredan, apegos desordenados, para seguir a Jesús, o los oculto en algún rincón de mi corazón y los desentierro de vez en cuando. Y pues esas son nuestras preguntas para la reflexión del día de hoy. ¿Quieres iniciar, Lucy? ¿Yo? Sí. Muy bien, gracias, Alex. Bueno, pues aquí en el inciso A, ¿cómo respondo a la invitación de Jesús a convertirme más profundamente y a creer en el Evangelio? Eh, pues yo quisiera, desde un primer momento, ¿verdad?, haberle respondido, pues, así tan rápido como hicieron los apóstoles, ¿verdad? Que al escucharlo, soltaron sus redes y lo siguieron. Am, pero pues el Señor bien que nos conoce y sabe eh, cómo irnos atrayendo hasta pues que ya no tengamos para dónde hacerme. Bueno, al menos volteo y miro con cuánta paciencia él espera, ¿verdad? Y sigue invitándome todos los días. Y pues es cierto que en medida que va uno pues caminando y haciéndose mayor y escuchando más, pues estas catequesis, pues de verdad que no hay ya ninguna excusa, no hay el que no conozco, no hay nada. No tengo de verdad más que eh, pues seriamente ponerme a conciencia, ¿verdad? A tratar de comprometerme completamente y, y responderle de ahora en adelante, pues con muchísima más generosidad. Y bueno, aquí dice también, ¿verdad? Eh, cuando, cuando está diciendo a creer en el Evangelio, eh, pues muchas veces puede ser que pensamos que ese Evangelio mm, no, no, no fuera para todos, ¿verdad? Porque vemos lo que el Señor ha hecho en otras personas, en grandes cosas, o cómo los ha sacado de situaciones tan difíciles, ¿verdad? Y muchas veces podríamos decir, no, pues quién sabe por qué el Señor con él actuó de esa manera, pero pues yo no conozco a este Señor o no me lo han presentado, ¿verdad? Pero yo creo que para de verdad llegar a creer en Él, pues tenemos que estar con Él, tenemos que vivir con Él, no separarnos de Él, ¿verdad? Porque soy yo la que en medida que me mantenga unida a Él, que no lo saque
de mi vida es como voy a de verdad en su palabra y poderla experimentar, ¿verdad? Porque no hay otra forma, ¿verdad? De poderle creer a Él y hacer vida a su palabra, sino manteniéndome unida a Él. Y que tanto baso en la palabra de Dios mis grandes o pequeñas decisiones. Eh, pues yo quisiera decir que un 100%, ¿verdad? Pero eh, a veces no. A veces las basamos en un impulso, pero cuando espero que sean las menos significantes, ¿verdad? Pero sí, claro que las grandes decisiones, pues siempre el Señor ha estado ahí, ¿no? Hablándome a la conciencia. Y yo me recuerdo así, hasta desde joven, cómo yo me ponía yo misma a decir, ¿cómo espero que el Señor me dé esto si yo no estoy, si yo no llego a cumplir lo que Él me está pidiendo, ¿verdad? Entonces, como que yo no tendría con qué estarle pidiendo al Señor, ¿verdad? Que me mire, pues con esta misericordia que Él nos ha mirado, ¿verdad? Entonces, yo creo que al menos por ese lado, siempre, o en los últimos años, trato de hacer lo que pienso que Él está esperando de mí, aunque lo haga pues con cierta negligencia o con cierta demora, pero pues bueno, ahí vamos, este, eh, haciendo la intención, ¿verdad? Haciendo el intento de cumplir la voluntad del Señor, en la manera que pues, lo alcanzo a entender y a mirar, a percibir, ¿verdad? Y cuando el Señor en el inciso B, si me pide algo, ya sea por inspiración, porque siento que debo hacerlo, eh, o mostrándome las necesidades de alguien, o aún de manera más directa, ¿verdad? A través de un pedido de mis hermanos en el apostolado. Eh, siempre el lado más fácil, pues para mí es cuando a través de alguien te lo está pidiendo directamente, ¿verdad? Porque, bueno, aun cuando es ya sea por inspiración o porque siento, a veces uno se detiene eh, o, o estás dudando si eso lo debes de hacer tú o lo debe de hacer alguien más, ¿verdad? Pero vamos por el otro lado, ¿verdad? Eh, aún es más fácil, por ejemplo, las necesidades de alguien que tengo cerca, pues por lo regular trato de atenderlas de inmediato, ¿verdad? Y, y bueno, en el apostolado, Dios mío, em, no es justificación, ¿verdad? Pero pues a veces también viendo la realidad, ¿verdad? El es si de verdad eh, puedo cumplir con lo que se me está pidiendo, pues con todo el gusto, con todo el amor, ¿verdad? Y si puedo cumplir con la mitad, pues con el mismo gusto, ¿verdad? Pero pues el Señor quiera, ¿verdad? También que sea más consciente cada vez, ¿verdad? Y que no sea, que me quede sin hacer las cosas, que me quede indiferente porque pienso que alguien más las puede hacer mejor o que las quiera tratar de hacer después, ¿verdad? Sabemos que para las cosas de Dios no tardar, debemos de responder con generosidad y responder al momento que el Señor nos está, con lo que Él nos esté pidiendo. Eh, bueno, pues yo creo que ya para dejarles tiempo a mis hermanitas, porque Alice, ahora Mari, no sé. ¿Quieres continuar, María? Adelante. Claro que sí. Bueno, bueno, en el inciso A dice, ¿cómo respondo a la invitación de Jesús a convertirme más profundamente y a creer en el Evangelio?
Pues yo creo que es una pregunta bastante fuerte y a la vez lo he meditado y estaba pensando precisamente en ello. Y a veces yo pensaba que tenía una fe muy grande, pero el otro día escuchando un testimonio de un doctor que es un científico, este, él decía que lo diagnosticaron con ceguera total. Y él, el doctor Ricardo Castañón, y él en su testimonio decía que, pues él dijo, ¿cómo me voy a quedar ciego? O sea, yo tengo mucho por hacer todavía y yo quiero aportar mucho. Así que para sintetizar se fue con su confesor y le dijo, Padre, quiero que haga una oración por mí. Y el padre le dice, sí, claro que sí, y le explica la razón. Dice, voy a traer el libro para hacer las oraciones. Dijo, no, diga usted lo que le voy a decir yo. Y entonces el padre se le queda mirando y dice, sí, sí, padre, después le explico. Y luego le dice, es que quiero que usted repita después de mí, yo, sacerdote de Dios, te prometo que vas a quedar sano. Y dice que cuando le impuso las manos y hizo esa oración, dice, fue cuestión de segundos. Dice, y yo volví a ver. Wow. Dice, y yo me quedé, ay, yo pensé que yo tenía fe. Entonces eso me hizo meditar mucho y ver que eh, a veces me he acostumbrado a una fe muy laxa, a una fe muy, pues primero voy al doctor, primero me atiendo, primero esto, y al final, si no, nada funciona, entonces ya voy con Dios, mira, Señor, ya no encuentro más y luego voy, ¿verdad? Pero este ejemplo a mí me tocó el corazón profundamente y yo dije, eso es tener fe. Eso es confiar en la palabra de Dios. Eso es saber que Dios sigue vivo, presente y real, actuante, y amoroso y misericordioso como siempre. Porque Él dice, es diagnosticado, desahuciado, este, le daban ciertos días, meses, no sé, cuestión de un plazo muy pequeño y iba a quedar totalmente ciego. Y al momento queda totalmente con su vista fenomenal. Entonces, yo digo, eso me muestra lo que es tener fe en la palabra del Señor. Este, y pues bueno, yo creo que no puedo añadir más a eso, sino que tengo que trabajar mucho y pedirle al Señor su gracia, ¿verdad? Que me enseñe a tener realmente fe en su palabra, que Él sigue actuando. Y en el inciso B, pues, sé que tenemos poquito tiempo, pero así también nada más en cortito, quiero hacer el comentario, ¿verdad? El domingo, como tengo mi casita con mis hermanitos en la casita también, y les comentaba precisamente, yo ya tengo como alrededor de 3 años quizás, con una inspiración, yo digo que es una inspiración que el Señor me ha hecho a que se formen grupos de personas orando por los sacerdotes en las parroquias. Este, y se me venía el pensamiento y decía, "Ay, voy a ir a hablar con el padre por X o Y razón y no se podía. Y de pronto lo miraba y se me olvidaba o lo miraba y estaba ocupado. Y bueno, he estado ir y venir y un y venir de total que hará 2 años, una señora me invita y me dice, está un grupo de las 7 hermanas y hacemos oración por sacerdotes, por el Papa y por los obispos. ¿Quieres unirte? Y yo dije, sí, ¿verdad? Sí quiero, ¿verdad? Sí quiero. Así que pues bueno, se voluntarian, ¿verdad? Para hacer oración ante el Santísimo 1 hora por semana. Pero yo siento que hay mucho por hacer, ¿verdad? Hay mucho por hacer y esas en una diócesis, pero yo sé que hay muchas diócesis con esta necesidad. Y les decía yo a mis hermanos, les digo, curiosamente había sentido yo esa inspiración, pero últimamente
varios sacerdotes me lo han dicho, ¿verdad? Fui después del retiro que tuvimos en el apostolado a llevarle algo al sacerdote y nos dice a mi esposo y a mí, oren por mí. Y pues me tocó el corazón porque si ellos te lo están diciendo es porque hay una necesidad, hay una razón para que oremos por ellos. Y el otro día íbamos entrando a la iglesia, dos de mis hijos y yo, a hacer una visita pequeñita y de repente estaban dos sacerdotes parados en la puerta de la parroquia, de la iglesia, y les saludo y al momento me dicen, ore por los sacerdotes, ore por nosotros. Y yo le digo a mi esposo, es que antes era una inspiración, pero ahora esto se ha vuelto una necesidad muy grande y por algo el Señor me lo podía, ¿verdad? Así que bueno, pues yo hago la invitación a todos, ¿verdad? Que sientan en su corazón un llamado, ¿verdad? A orar por sus sacerdotes, a que nos voluntariemos, ¿verdad? Yo sé que la oración tiene mucho poder, ¿verdad? Es nuestra arma de amor. Y pues bueno, la invitación está ahí y si de pronto alguien se anima, pues háganmelo saber y nos organizamos para orar por nuestros sacerdotes, ¿verdad? Por el Papa, por los obispos, ¿verdad? Que tienen una misión, una responsabilidad tan grande sobre sus hombros. Así que yo creo que es el llamado que he sentido y se los comparto también. Y bueno, pues ya no comparto más en ese sentido para que te quede un tiempito en las manos. Bueno, pues ahora sí que me dejaste pensando con el testimonio que comentaste y pues definitivamente, ¿no? Muchas veces, y lo vemos y lo escuchamos en los evangelios, en las misas, cómo el Señor nos llama, ¿no? Y nos invita siempre a convertirnos y a creer en el evangelio, a creer en su palabra, a creer en Él. Entonces, definitivamente, pues creo que me falta mucho, o sea, me falta mucho. Y de verdad, ¿cuántas veces los mismos sacerdotes nos invitan, ¿no? Dices, que no vengas a pedir y a pedir y a pedir. O sea, acércate a él con esa confianza como un niño que se acerca a su papá y le dice, oye papá, yo sé que vas a hacer esto por mí. O sea, con esa seguridad de que su papá lo va a hacer todo por él. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos acercamos a veces hasta con miedo, ¿verdad? De decirle al Señor, yo sé que tú estás trabajando en esto, Señor, que sabes que necesito. O sea, con esa confianza, con esa certeza de que Él está trabajando. Y precisamente hoy compartía con una hermanita de la casita de oración de los martes por la mañana, que decía ella, es que el Señor siempre está trabajando por nosotros, ¿no? Le digo, sí, pero a veces nos hace falta más fe y queremos ver las cosas al instante, pero no es en nuestro tiempo. Y le digo, y muchas veces dudamos realmente que el Señor está trabajando en eso que necesitamos y que sabemos, digo que Él sabe y nosotros también sabemos que es para nuestro bien, porque muchas veces pedimos cosas que realmente no nos hacen bien. Entonces, pues sí, realmente necesitamos trabajar mucho más en creerle, en creer lo que nos dice en su palabra, o sea, realmente dice esta pregunta, ¿qué tanto baso en la palabra de Dios mis grandes o pequeñas decisiones? ¿Qué tanto baso en su palabra? Y Dios bendito, pues quisiera decir que totalmente, ¿no? Que todo lo que hago es basado en la palabra del Señor y que cada paso que doy es así, pero no, o sea, mi humanidad es débil, es frágil y se me olvida que tengo un Dios que todo lo puede. Y pues bueno, igual en el inciso B,
les compartía también yo el martes, pero ahora en la casita de la noche, de que eso, ¿no? De que como muchas veces sentimos esa inspiración, como bien dices, María, a veces por la invitación o la petición de alguien. O sea, alguien un mensaje que el Señor nos hace llegar por medio de ese alguien y que muchas veces no le ponemos atención o lo vamos, así como dicen vulgarmente, no, lo vamos pateando, lo vamos pateando, lo vamos relegando. Pero si realmente estuviéramos atentos, yo creo que como los apóstoles, o sea, rapidísimo dejaríamos todo y vamos con Él. O sea, vamos detrás de Él, haciendo lo que Él nos está indicando. Y pues bueno, yo creo que el Señor decía ahí que muchos de ellos respondían al segundo llamado. Yo creo que a mí me ha hecho muchos llamados y pienso que apenas empiezo como que a gatear detrás de Él, ¿no? Pero digo, Señor, ay, eres tan grande, tan misericordioso, tu misericordia es tan grande y tu paciencia más para conmigo, que le pido que de verdad, o sea, como por ahí en otra pregunta, ¿no? Realmente esas redes que me tienen atrapadas a no dar ese paso, que me tienen ahí detenida, me tienen pues enredada. Y pues definitivamente sabemos que son las cosas que muchas veces la familia, cosas que nos angustian y que no debería de ser así, porque sabemos que lo tenemos a Él. O sea, volvemos a la primera pregunta, ¿no? Si realmente creo, yo no me preocuparía o no perdería tiempo enredándome en preocupaciones cuando sé que tengo ese Dios tan lleno de amor que está siempre trabajando por mi bien. Pues bueno, hermanitos, quisiéramos tomarnos más tiempo y compartir mucho con ustedes, pero el tiempo apremia. Así es que vamos a continuar con las concordancias. Gracias, de verdad. Continúo yo. Ay, yo dije, estás en mute, Lucy, pero sigo yo. Ay, Dios. Concordancias. Dios bendito. Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. Canon 1427. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Nos hace referencia a Marcos 1:15. En la predicación de la iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Canon 1428. Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia, que recibe en su propio seno a los pecadores y que, siendo santa al mismo tiempo que necesita de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Lo encontramos en el documento Lumen Gentium 8. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito. Salmo 51:19. Atraído y movido por la gracia a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Primera carta de San Juan 4:10. Y el canon 1430. Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores y el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Por el contrario,
La conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. Lo vemos en Joel 2, 12 al 13, Isaías 1, 16 al 17 y Mateo 6, 1 al 6 y 16 al 18. El canon 1431. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza, de tristezas saludables que los padres llamaron aflicción del espíritu, arrepentimiento del corazón, y hace referencia al Concilio de Trento de Saint-Gervais-Commerce, 1676, 1678 y 1705. Bueno, el canon 1432 nos dice, el corazón del hombre es rudo y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. Ezequiel 36, 26 al 27. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado, y comienza a temer a ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Juan 19:37 y Zacarías 12:10. Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Y el canon 1489. Volver a la comunicación con Dios después de haberla perdido por el pecado es un movimiento que nace de la gracia de Dios, rico en misericordia y deseoso de la salvación de los hombres. Es preciso pedir este don precioso para sí mismo y para los demás. Canon 2584. En el cara a cara con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Es a veces un debatirse o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, Señor de la historia. Canon 1456. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del Decálogo. Lo encontramos en Éxodo 20:17 y Mateo 5:28. Pues a veces estos pecados hieren más gravemente al alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. Concilio de Trento, Designer Commerce, 1680. Cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar los pecados que recuerdan, no se puede dudar de que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote, porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora, nos decía San Jerónimo en un documento 10:11. Y en el Concilio de Trento encontramos en la doctrina del sacramento de la penitencia, número 5 también, Designers Commerce,
Y San Jerónimo también nos hacía comentarios en Eclesiastés 10:11 y en Corpus Christianum, el número 72, y también, sí, en ese documento. Gracias, Y Alice. reflexionando con la Gran Cruzada, en Mis ovejas escuchan mi voz, 62. Les envió las pruebas que deben aceptar y también la paz espiritual. Pero no he hablado nunca de felicidad en la tierra, de riquezas, de poder. Aquellos que piensan solo en sus cosas, se vanaglorian de ellas y se sienten poderosos. Justamente por ello piensan muy poco en mí, o lo hacen de un modo equivocado, generalmente pidiendo cosas materiales y nada para el espíritu. Los que viven para la materia siempre serán esclavos de ella. Yo soy el amo que deja en libertad a sus siervos porque los ama. Les enseño a servir para que luego sean servidos. Les he hablado de un reino feliz y eterno. Allí está la verdadera libertad, la felicidad inmensa. Allí está todo. Y en el mensaje 26 de nuestro libro, del libro de nuestra espiritualidad, bienaventurados ustedes, reflexionen esto. Si uno de ustedes no consiguiera vivir plenamente su vocación, cuánta tristeza sentiría cuando se desenvuelva ante su mirada, con todos sus pormenores, el panorama completo de su vida. Imagínense, ahora que hayan servido a su Dios en la santidad de la vida, ¿no será acaso fácil encerrar su muerte en los brazos de su Jesús? Pues enciérrenlo todo ya desde ahora, día por día. Cada día es un monumento de amor, así como para mis enemigos, cada día es una columna de odio. Sean su contrapeso. De esta manera, habrán sido un consuelo para mi agonía en Getsemaní. Y en el libro Hijos de la Luz, también de este apostolado número 52, dice: Mis hijos, observen con atención las aves que surcan el cielo. Todas ellas poseen el don de volar, mas no todas lo hacen de igual manera. Las pequeñas en tramos cortos, con mucho esfuerzo y riesgo, se elevan a poca altura. Otras mayores logran elevarse más y cubrir distancias mayores. Y las majestuosas, que con sus fuertes alas alcanzan los lugares inaccesibles, donde solo ellas pueden existir. Miren esto en semejanza a sus almas y a su progreso espiritual. Al comienzo del trabajo por su conversión tal vez les cuesta alejarse de las cosas del mundo y, como las pequeñas aves, cada tanto tendrán que hacer un alto aquí y allá, pero sin olvidar su deseo de volar. Más adelante, fortalecidas sus alas, intentarán alturas mayores hasta alcanzar las altísimas cumbres de la santidad, porque no están solos en esta empresa. No imiten a aquellas aves que, aun teniendo alas, no desean volar, quedándose siempre en la tierra, interesadas en el mundo. Vuelen, almas mías, elévense con las alas de la oración y la caridad hacia las alturas donde su Dios les espera. Qué hermoso. Y en Bienaventurados ustedes 103, creo que ha llegado el momento de que tú mismo controles tus impulsos y encuentres un sano equilibrio de tu mente. Pero eso, hijo, se consigue de rodillas frente a mí, con un corazón humilde, viviendo y frecuentando el sacramento de la confesión y recibiéndome como alimento. Y sobre todo, reconociendo que soy yo quien te lo dio todo. Soy yo quien permitió que te encontrases este camino al que te llamo. Y la virtud del mes en enero, practicamos la fortaleza. Y esta semana veremos el canon 1837 que dice lo siguiente: la fortaleza asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la práctica del bien. La Gran Cruzada nos dice al respecto:
En el libro de Arca de Nueva Alianza. gracias. Número 17. Las seducciones del mundo influyen muchas veces en el alma recta. Por ello, deberán buscar la dirección del Espíritu Santo mientras se sostengan a mí por medio de mi cruz, mientras cuiden de ser mi verdadera presencia en la Eucaristía. No deben temer nada y sí regocijarse en la providencia de Dios a todo lo creado. Gracias. Y en mis ovejas escuchan mi voz, todavía del número 62. La fe es una y sus consecuencias son las obras de bien, la perseverancia de los justos, de los puros, de los caritativos, de los sinceros, de los honestos. Síganme, yo puedo ser su, no sé si le falta una palabra, su comprensivo, su cariñoso amo. No, no le falta nada. Yo puedo ser su comprensivo, su cariñoso amo, pero también justo. Entonces, quiero que me sirvan, sabiendo que al hacerlo podrán servir a sus almas. Sepan que no podrán servirme si tienen otro patrón. Es más fácil bajar una loma pequeña que trepar una montaña pedregosa. Es más sencillo seguir las caricias del mundo que repudiarlas para ir detrás de mí. Y los propósitos semanales, recuerden que son nuestras tareas en lo que debemos trabajar esta semana con el Evangelio. Visitaré al Señor en la Eucaristía y meditaré sobre mi vocación. Analizaré lo que me ha pedido a lo largo de la vida y la forma en que le respondí. Le pediré al Santo Espíritu la luz y la fortaleza para interpretar y responder generosamente a lo que Él me pide ahora. Una conversión más profunda y una mayor entrega a mis hermanos. Y con la virtud del mes, en la misma visita al Santísimo postrado ante Él, le pediré que me conceda la firmeza necesaria para rechazar todas las tentaciones que me impiden crecer en santidad conforme al plan que tiene para mí. Bueno, pues, y nos ponemos de pie para hacer nuestras consagraciones a los sagrados corazones de Jesús y de María. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable Corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo, cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor, guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma.
todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aun el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí un viernes más en esta su casita de oración. Que Dios los siga bendiciendo y pues tratemos de hacer nuestras tareas. Un abrazo fuerte y hasta el próximo viernes. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga y pues visitemos al Señor más seguido. Así es, que el Señor nos bendiga y, bueno, nos siga aumentando esa generosidad en nuestros corazones para responder a sus llamados. Hasta la próxima, con el favor de Dios.